Bueno, 10 de febrero. Sí, señor, martes. 2026. Si tenés celu, bajar el volumen. No, está siempre sin volumen. ¿Le bajás el volumen después a la notebook, Sofi? Porque está con el volumen. Un vasito de agua. Ahora sí. La cámara tuya es aquella que está allá. Lo cual no quita que no la mires, no es necesario mirarla, No, no. pero para que tengas la referencia. Queda mal. Ojo con el trípode. Sí, porque no, se tranqui, apaga no sin lo tiro. máquina. No me toques el tema. Ahí va. Estamos para arrancar, acá no hay tanta publicidad como en Sónica. Te podés poner los auriculares si querés, si no, no. Yo como al principio, sobre todo para las manos arriba de la mesa, pegarlo sí. mejor. Más armadito, yo Sí, me quedo como sí. traído, digamos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Alejandro. Buenas tardes a todos. Y volvimos a Punto Cero, segunda emisión en Punto Cero. Me encanta Punto Cero, está cerca de mi casa. Estamos contentos. Tenemos una gran operadora técnica en esta radio que es Aldana. Muchas gracias, Aldana. Gracias también al equipo que nos acompaña, a Sofía Reicián y a Pablo Santesteban. Y bueno, y hoy tenemos dos invitados importantes. Un intendente y Osvaldo Garrica Echeverría, que además de ser el presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, sabe un montón del tema barrio de Palermo, que es lo que nos Un convoca. actor importante, esos actores políticos, sociales importantes en cada barrio. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos, Osvaldo. Y vamos también a tener, y ya lo estoy viendo en pantalla, lo tenemos también a Francisco Iser. Él es un joven intendente en la provincia de Córdoba, en la ciudad de General Roca, en el sur cordobés. ¿Cómo estás, Fran? Vale, ¿cómo le va? Tanto tiempo, un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí desde Córdoba, de la capital. Ah, mirá, estás en Capital. ¿Qué fuiste? ¿A buscar unos mangos? ¿Cómo nos conocen los intendentes? Así Y dicen. tenemos que venir acá porque aparentemente lo único que existe es provincial. Entonces venimos a nuestra hermosa capital cordobesa. Sabés que yo me acuerdo cuando hablamos en diciembre de 2023 y vos estabas asumiendo y me dijiste, me encontré en la intendencia sin recursos, no tengo para pagar los sueldos de diciembre, y no tengo para pagar los aguinaldos, muy posiblemente yo no cobre diciembre, el equipo que yo traigo no cobre diciembre, y los empleados públicos terminen cobrando algún puchito en enero. ¿Cómo encontraste en ese momento la situación del municipio y cómo está ahora? En ese momento, como mencionaba, más allá que pudimos surfear algunos de esos problemas y al menos pues a los compañeros de trabajo y a todo el personal se le ha cumplido hasta el día de hoy, gracias a Dios y gracias a un montón de apoyo primero del equipo que tengo, de la gestión administrativa, primeramente de la provincia. Se ha logrado hasta el día de cumplir. Sí puedo aclarar que tanto algunos de mis compañeros como yo, Sí, incluso acá la doctora que me estaba prestando el departamento en este momento, sí. se nos adeudan aguinaldos, sueldos y demás. Bueno, Eso es cierto. Nosotros hemos cerrado, incluso en marzo del año pasado, en reunión de gabinete y ese momento la noticia de que íbamos a reducir el 30% nuestros sueldos. sí. ¿Y cobraste? No, sí, podemos, cobramos, pero no es lo importante, cobramos. Lo importante es tener un municipio que sostiene las estructuras de servicio del pueblo. Y va más allá de cortar la basura o de y cortar el pasto. Va de las escolares, de tener un hospital, de tenía con 60 pibes, de tener un país que hoy tengo 360
Bueno, Pablo. ¿Cómo está la situación del empleo en General Roca, específicamente en el pueblo que vos sos el intendente? Y, a ver, hoy en día no solo no ha mejorado, tampoco puedo decir que ha empeorado, ¿no? Pero no ha empeorado por la situación de que entre las empresas, entre las empresas y las dependencias públicas, no lo tratamos de estabilizar. Lo que sí no ha pasado es una mejora en la calidad del salario. A ver, hoy se está ganando lo mismo que hace 2 años atrás. La mercadería mejor no cuesta lo mismo, el combustible mejor no cuesta lo mismo, la luz mejor no cuesta lo mismo que hace 2 años atrás. Entonces nosotros tenemos los supermercados a 2 cuadras de cada casa, vamos un lunes y compramos una masa con un precio y una banda con otro precio. Entonces está bárbaro con la información que Cabaña decía hasta que estuvo hace un rato. La información del pueblo y el orden. Y por más de que no se haya perdido empleo por un gran esfuerzo de las empresas, y eso lo debo decir, de la municipalidad, de la cooperativa, hoy el salario no alcanza. Se han gastado los ahorros, se han vendido bienes que se tenían, y ya va a llegar un punto en que, tratando de eso, no va a alcanzar otra cosa. Tenemos una vecina que nos envió una pregunta para Francisco. A ver. ¿Te animás, Francisco, a responder un...? A ver, ahí va el audio, a ver. Muchas gracias a la señora por la pregunta. Y, a ver, hoy hay un proceso de transformación que las profesiones se tienen que adaptar a la tecnología que va existiendo y a la demanda nueva que va existiendo. En nuestra Córdoba tenemos una situación muy particular de integración de parte del gobierno que permite integrar a profesionales que ya lo son, o gente que está haciendo una carrera profesional con nuevas tendencias, con la inteligencia artificial, con la industria de robótica. De hecho, nosotros ahora vamos a tener a 20 kilómetros de una universidad provincial. Bien. Y ya ahora tenemos un anexo de la universidad provincial. Y eso se está replicando en 22 puntos de Córdoba. ¿En dónde va a estar la universidad? En Marco Juárez. Bien. Marco Juárez, lo conocida, ¿no? Sí. Tiene elecciones. Sí. Entonces el gobernador ha tratado de llevar a cada punto estratégico estos centros de conexión justamente con la tendencia a estas profesiones o con la unificación de estas profesiones. A ver, pues sabemos, y lo vemos nosotros, tenemos un sistema en Córdoba, que son las leyes, es donde todos, desde el intendente hasta el director, nos agrupamos en el sistema educativo. Sí. Y hoy todos tuvimos que aprender la inteligencia artificial, porque está insertado dentro del sistema educativo. El abogado lo está haciendo y las leyes se están preparando para trabajar sobre inteligencia artificial. Y sí, no puedo ver lo mismo en la provincia vecina. Nosotros tenemos que esa integración nos está dando. Es muy particular de cómo lo maneja cada provincia, Sí. la perspectiva que cada provincia tenga. Pero es algo para que todos los profesionales tenemos que preparar, las empresas, tengo que el día de mañana, cuando deje la política, saber que me voy a encontrar con un mundo muy distinto al que vi hace 3 años cuando lo dejé. Se va avanzando muy rápido. Te llevo un poco el terreno de la política, justamente la mencionaste. Vos llegaste al cargo por una fuerza política que es o era Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?, en Córdoba. Y
Más precisamente era ser referente del PRO en esa fuerza política. Losos, perfecto. No, bueno, hablo en pasado, pero vos sabrás aclarar. ¿Y cómo es esa perspectiva para dentro de 2 años, ¿no? Un poquito menos también, con la expectativa tal vez de renovar el cargo en la intendencia o de cómo se va a rearmar esa opción política que fue hasta hace poco Juntos por el Cambio en Córdoba? Nosotros en Córdoba somos uno de los pocos que hemos mantenido la identidad. De hecho, fuimos, creo que la única provincia que presentó lista de diputados por el grupo. Sí. Bueno, hace 2 semanas nos juntamos en Córdoba con el presidente Pedro Carreño y hoy es el actual legislador de la provincia de Córdoba y charlamos un poco de esto. Dando vueltas. El día de mañana, yo particularmente quiero la reelección en mi pueblo. Supongo que 4 años un poco, que 8 son mucho. A ver, necesito que el proyecto dé tiempo más y seguramente tenemos algún tipo de alianza. Por ejemplo, ¿cómo va? Porque yo puedo decir que con el socialismo hay una buena conexión en lo político y en el trabajo. Son 2 cosas muy importantes, porque no solamente tenemos entendimiento político, sino que también tenemos entendimiento de la forma de trabajar, de la mirada que tenemos cada uno que pensamos sobre la política. Así que no quita que y Oscar es muy flexible en eso, no quita que el día de mañana cada uno pueda hacer una alianza en su pueblo o pueda ir particularmente por el partido del que siempre fuimos o somos nosotros, a diferencia de muchos otros, no nos pintamos de tira, no nos pintamos de color, y hemos hecho nada raro como acercarnos bonaerenses o incluso colegas nuestros. Francisco, una pregunta, viendo los acontecimientos que hay con la policía de Santa Fe, que está acuartelada por bajos salarios, ¿qué probabilidad hay de que esto se transfiera a Córdoba, un acuartelamiento policial? No, en ese caso no veo ninguna en ese sentido, pero es algo más preocupante que lo digo. Gracias a Dios, el gobernador siempre tiene un lema, protejamos los azules, y en Córdoba la policía de Córdoba está muy cuidada. Nosotros muy cuidados por los intendentes. Si después se llaman un policía de mi pueblo y me preguntan por el intendente, estoy seguro que me va a decir que al menos está haciendo un buen trabajo en equipo y nos llevamos muy bien. Y hoy, si bien a nadie le alcanza la plata, todos tienen un salario que se puede llegar. Lo que sí me preocupa es que ya ha pasado muchas veces y empieza un problema en una provincia y empieza en otra y se va a otra y siempre han empezado ustedes, con todo respeto, ¿vale? Sí. Que son un poco más grandes que yo, que han visto mucho de historia de esto. Justamente mi viejo trabaja en Rosario, lo llamé, le digo, Pato, todo bien, ya comentó, y me dice, mira, no pasa nada grave, tranquilo, termino bien rápido y me voy. Y el contagio puede pasar de la policía a los enfermeros, y si no de los enfermeros a los comerciantes, a los transportistas, porque hoy tenemos 2 situaciones. Yo fui acérrimo impulsor del cristianismo durante 15 años, no quiero volver, porque lo peleé para que se vaya. Pero lo que está tampoco es bueno, y como que no hay ninguna otra opción, entonces la gente se contiene a explotar porque no hay otra opción. En algún momento explotar. En algún momento ya no va a alcanzar el aguante que está teniendo. Incluso te lo diste, lo puedo decir yo como funcionario, como intendente, y a nosotros nos va a alcanzar el aguante. El estrés, la presión subió por eso, mi compañera y le decía, han sido muy difíciles. Y es la verdad, es la palabra, sin quejarnos, sin nada. Pero ¿hasta cuánto más podemos soportar este estrés que pasa desde el que está trabajando hoy en un puesto vendiendo la revista o el Choripán hasta el máximo empresario de la República Argentina? Y por favor, sin desmeditar ninguna profesión, ¿no? Pero de todos esos ámbitos, todos están muy estresados. Lo digo de paso, no se está con la policía. ¿Qué más puede pasar? Bien. Bueno,
Bueno, gracias Francisco Iser, intendente de la ciudad de General Roca, provincia de Córdoba. La verdad que nos dejaste un mensaje sincero, preocupante por supuesto, sincero también. Eso valoramos con Pablo, muchas veces tenemos entrevistados que se ponen el cassette. Sí, la verdad, Francisco, te felicito porque no pusiste el cassette político que repetís lo mismo que todos los políticos. Tú fuiste bastante sincero, está bueno. Te hago una pregunta. ¿Ahora los chicos del pueblo están en la pileta municipal o...? Sí, gracias a Dios, pileta municipal, ahora a la tarde se van a preparativo de carnavales, tenemos 4 talleres distintos, nosotros los chicos ahora también. Muy bien. Hay contención. Bien. En todo, para un montón de colegas y en muchas provincias. Los intendentes a veces me parece que nos preocupamos mucho por eso. Buenísimo, te felicito. Bueno, muchísimas gracias Francisco Iser. Quedamos para una próxima entrevista un poquito más adelante, ¿sí? Gracias por atendernos. Mejores noticias. Ojalá que sí. Bueno, terminamos la entrevista con Francisco Iser. Él es intendente de la ciudad de General Roca, en el sur cordobés. Queda más cerca esa ciudad de Rosario que de Córdoba capital. Así que por eso este tema que le planteaste seguramente lo toca bastante de cerca. Y sí, la verdad que valoramos cuando un entrevistado habla con sinceridad. Sí, se nota enseguida. Se nota Está bueno. enseguida, casi con cierta emoción. Bueno, es lo que buscamos en este programa, que busca reivindicar la política, entendiendo a la política esto, ¿no? Los políticos que realmente luchan por una transformación en la sociedad, a través de los partidos políticos, a través de la función pública. Así que gracias a Fran por esto. Buenísimo. Bueno, y sacaste el tema de la pileta municipal, Pablo. Sí, te comento porque hoy y el domingo fui al KDT o Parque Manuel Belgrano. Sí. Después de muchos años vi que limpiaron el fondo de la pileta. Yo tengo las antiparras, entonces veo, durante los últimos 20 años la pileta no la limpiaban nunca, ahora la limpiaron. Es una buena noticia. Sí, yo la he visto limpia también, la he visto impecable, Pero los primeros días de pero si vas un domingo es posiblemente que ya... bueno, nada, está muy bien. Y la verdad que hay que rescatar que en los municipios y en la ciudad de Buenos Aires también haya este tipo de políticas públicas. También con tengo que pileta municipal. aclarar que el mobiliario del KDT es el mismo que construyeron la dictadura militar en el 78 para unas Panamericanos. Sí. Después no se hizo más nada. Lo único que hacen en el KDT es cortan el pasto. Bueno, merecería otro... Bueno, vamos a invitar a un funcionario de deportes, ¿te parece? Para que nos hable de eso. Dale, para ver cómo Hoy están. vamos a aprovechar a Osvaldo Guerrico Echeverría, Guerrica Echeverría, yo me confundo Guerrico. Osvaldo Guerrica Echeverría, él es el presidente de la asociación Amigos del Lago de Palermo. Lleva una lucha de muchísimos años en pos del Parque 3 de Febrero en general y en particular seguramente por algunos de los sectores. Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con por qué te involucraste en una lucha por defender o por alguna situación que te preocupaba en el Parque 3 de Febrero. Bueno, aclaro que vamos a ubicarnos en 1990. Sí. Para empezar, donde la Argentina y la ciudad de Buenos Aires eran otras. En ese momento empieza en 1989, a finales de 1989 la cosa. Cambio de gobierno. Sí, exactamente un 21 de septiembre, el día de la primavera de 1989, hay dos personas que instalan una mesita a orilla del lago de Regatas. Bajan del auto, del baúl del auto, dos caballetes y una tabla de aglomerado. Y dicen, bueno, acá está. Antonio Bullone y Héctor Caíde. A esas dos personas les podríamos decir que son los originarios. Todavía no Los existían. fundadores. Sí, los fundadores que que todavía no existían. Bien. Bueno, pero ¿por qué se produce esta situación? Porque era todo un desastre, que no lo podemos llegar a imaginar hoy cómo era
ubiquémonos Lago de Regatas, en las cercanías de Figueroa Alcorta y La Pampa. Sí. Es el lago más grande de la ciudad, 11 hectáreas de superficie. Los autos entraban libremente a la parte parquizada, en todo el parque. Se hacían asado en cualquier lugar, la gente estacionaba el auto arriba del verde y hacía lo que quería al lado del auto, porque siempre hay que estar al lado del auto. Entonces, era una gigantesca playa de estacionamiento en muy mal estado. Bueno, el lago contaminado. Bueno, es imposible describir esa situación. Abandonado totalmente. Los jinetes que salían de los clubes hípicos pasaban a caballo al lado de cualquiera que estaba tirado al lago. Bueno, estas dos personas que decía fueron agrupando gente con la idea de poner un poco de orden, que la municipalidad ponga un peso en todo ese desastre, que arregle todo, que arregle algo, hasta que bueno, empezamos a agrupar gente. Yo iba a correr y bueno, estoy hablando del 21 de septiembre del 89, en abril del 90, o sea, el año siguiente, Sí. ya teníamos un grupo estable constituido alrededor de esa mesita y decidimos fundar la asociación. Bien. Se fundó a orilla del Lago de Regatas, 6 y 7, sábado 6 y domingo 7 de abril de 1990. La personalidad jurídica la obtuvimos a fin de ese mismo año. Bueno, pero en paralelo a esta situación que nosotros veíamos de desastre, que era ese parque abandonado, estábamos en los inicios del Menemar. Carlos Saúl I, presidente, y intendente de la ciudad designado por él, Carlos Alfredo Grosso, que yo siempre lo digo, irónicamente, pero es cierto, era licenciado en letras, Carlos Alfredo Grosso. Entonces a Grosso se le ocurrió algo muy en boga en ese momento, que vuelve a estar en boga en estos momentos en Argentina y en Buenos Aires. Privatizar todo para solucionar los problemas que había. Grandes títulos en los diarios, gran campaña de la municipalidad, privatizar todo para mejorar Buenos Aires. Entre esas privatizaciones estaba medio Parque 3 de Febrero. O sea, entre La Pampa y Dorrego, que es el 50% de lo que queda del parque, iba a ser entregado en concesión. Entre La Pampa y Dorrego y entre Figueroa Alcorta y Libertador, ese gran rectángulo, que es el 50% de lo que queda. El Lago de Regatas entraba en él y el plan era hotel 5 estrellas sobre una plaza, sobre la última plaza que quedaba sobre la calle La Pampa. Sí. Privatizar el golf, que era municipal en ese momento, el Lago de Regatas, dársela al entonces motonauta, campeón mundial, Daniel Scioli, para que haga carrera de motonáutica, construyendo alrededor del lago confiterías, tribunas, etc. Y entregar en concesión para hacer una especie de shopping a lo largo de la vía del ferrocarril. Algo parecido a lo que se va a hacer ahora. Pero en ese momento era toda una novedad. Y entregar en concesión también el planetario, el zoológico, el botánico, todo lo que tuviera algún tipo de instalación. Ese era el cuadro de situación, el panorama que hace que un grupo de vecinos se empiece a reunir, se empiece a agrupar, forme una asociación y empiece a realizar... Sí, digamos que el objetivo cuando se funda la asociación es tratar de poner algún tipo de orden en el caos y el desastre que era el parque. Pero enseguida viene esta propuesta de la municipalidad de privatizar todo, medio parque incluido.
Bueno, al principio no sabíamos qué hacer, porque era mucho el peso para una organización recién formada. Pero empezamos a producir cosas. Armamos una especie de muestrario alrededor de la mesita con paneles de plástico. Sí. Juntamos firmas en contra del Hotel 5 Estrellas. Ese Hotel 5 Estrellas en ese momento era un voz populi en toda la ciudad y en los medios que quería hacer un Hotel 5 Estrellas en una plaza del parque. Tal es así que No eran épocas de render, ¿no? O sea, no se lo podía ver. no había internet, no había nada. No existía ninguno de los medios que tenemos ahora. Solamente volantitos hechos a imprenta y obtuvimos el apoyo de un actor fundamental, que fue Tato Bores. Mira. Tato Bores paseaba por el parque a lo largo de Figueroa Alcorta, iba caminando repitiendo sus monólogos. Y nosotros lo veíamos pasar, qué bien, Tato. Pero no osábamos acercarnos. Pero un día decidí acercarme, por este tema. Lo paré, hablé con él, se interesó y me dijo, pero necesito algo concreto, ¿no? Que me cuente qué es lo que quieren hacer. Y lo conseguimos. Conseguimos la licitación. Se la llevé al canal. El canal 11. Bueno, de ahí deriva un sketch con Carnaghi, que lo tengo en la página nuestra. Es muy interesante, porque el actor, no sé, ¿se acuerdan de Roberto Carnaghi? Sí, claro que sí. En el programa de Tato Bores venía y le proponía negocios, Sí. todo era el corrupto. Sí. Digamos, le proponía negocios a Tato y se armaban unos diálogos desopilantes. Bueno, entonces viene un día y le propone hacer un Hotel 5 Estrellas en Palermo, que ya tenía todo arreglado. Bueno. Y a partir de ese momento hizo otro programa también, donde tenía un inodoro gigante en el estudio y lo tenía a Grosso sentado en el borde. Era un inodoro gigante como este estudio, más o menos. Grosso sentado en el borde y le decía, si haces el hotel en Palermo te tiramos. Por ese inodoro tiraba los huevos. Bueno, fue muy largo el tema, yo lo estoy acortando. Hicimos un abrazo vago, juntamos 500 personas que no sabíamos de dónde venían, porque no teníamos medios. Bueno, pero había un buen motivo. Y la prensa nos dio mucha cobertura, mucha. La Nación, Clarín y Página 2, y decía, no existían las diferencias ideológicas, llamémosle, o partidarias, como quieran, entre los... Debían existir, ¿no? Pero no se visibilizaban tanto como ahora. En este tema, por lo menos. En este había tema nos coincidencia. dieron todos los diarios, los tres que eran los más importantes, nos dieron mucha cabida, se publicaban permanentemente nuestras denuncias. Porque después, bueno, logramos torcerle el brazo a Grosso y desestimó el decreto ese sobre la licitación. Se hicieron 2 abrazos al botánico, 2, y que se completó todo, cubrirlo, todo el perímetro del botánico, porque ya ahí había vecinos. En el lado de Regata no hay vecinos, sino que tenés que ir especialmente. Claro. Bueno, y se impidió también la privatización del botánico, el planetario tampoco. Bueno, pero a partir de ahí... Pero vamos a hacer una cosita. Te corto ahí porque llegamos a la mitad del programa. Llegamos al momento donde, bueno, determinada actitud militante de un grupo de vecinos y el acompañamiento de algún medio de prensa masivo, de televisión, se frena ese decreto y esa licitación. Después, ahora vamos con un poquito de publicidad y luego volvemos. Bueno, ahora te preparás, Sofi. Acá sigue transmitiendo igual que hago lo... Bueno, y lo apoyalo y que transmita.
en la mitad, que quede parado. La mitad de que nos enfoque. Ahí me fijo. Ah, se abren las tres patitas. Patitas. Ah, Se abren las perdón. tres patitas de abajo. Del medio para afuera, sacarla. Y abajo, bien de abajo. Ah, ahí eso, está. así. Ah, perdón. No, no pasa nada. Ahí está. Ahora me fijo que se ve. Oye. Bueno, ahí ponete cómoda y... Ahora vamos con una noticia que lee Sofi. Hacemos algún comentario también, ¿no? Le dedicamos un tiempito a español. Ya está Y procesado. pero vos podés participar. Vos podías preguntarle en internet o podés participar de eso. No sé, me pareció bien lo que dijo al final. Sí. Así que bueno, pero nada. ¿Dónde me pongo? Ahí mismo. Ella te va a filmar. Ah, ok. No muevas el micrófono donde estaba. Ah, perdón. Sentate. Es que se ve esto. Acá puede ser. Abrirle la puerta y preguntarle dónde te puedes ubicar. Adelante. Hoy salió tarde, Acá, en la camarita, pero el 3%. No, pero le hemos dedicado tiempo a que lo eso. corra un poquito, que bueno, No, me digo, de YouTube sale todo cantando. El celular, claro, o si no, Ah, no, sorpresa. y la cosa un poco Ok. que sale cantando. Dale. Dice Pablo que salís tapado en la notebook. Así que. Ah, por. Tapa, No eso. importa, ahora me corro un Bueno, poquito. igual tampoco. No sé. No pasa nada, no pierdo nada. No, pero me tapa la cámara a veces. Soy así. Ahí está. Ahí. Ahí estamos transmitiendo igual. No sé si qué tanto nos escuchan, pero ahí estamos transmitiendo. Va, y en el celu ese también. También. Se unieron más. Ahí va, ahí volvemos. Bueno, volvemos luego de las publicidades de nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos profundamente el apoyo, entre ellos Midas Peluquería, un hermoso salón de belleza en el barrio de Palermo, en Escalabrini Ortiz 3174. También agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales los encontrás en www.imanesmagneto.com.ar y agradecemos al estudio, la administración de consorcios del doctor Mariano Recián. Correcto, si tenés problemas con los vecinos, las expensas, lo llamás a Mariano, te revisa ¿Y? la expensa y te achica el número. Ah, bien, bien, bueno, buscalo en Instagram entonces, administración de consorcio del doctor Recián. Y bueno, y seguimos con el programa, vamos. Viste que Argentina en enero estuvo medio tranquila, pero pareciera que se empieza a despertar. Todos los políticos se fueron de vacaciones, se pusieron la jota, al jugar al tejo, se olvidaron del país. 1 de febrero volvieron y dijeron, che, Sí. armemos quilombo. Sí, la gente está también un poquito ahora más El comprometida. tema es que no está alcanzando el dinero en la familia y eso es preocupante. Así que bueno, ayer tuvimos una noticia que ahora le vamos a pedir a Sofía Reicián que nos lea, que tiene que ver con que tenemos el primer procesado del gobierno de Javier Milei. Y lo que va a haber cuando Javier Milei se vaya. Bueno, sí, a veces sucede esto cuando se van los gobiernos, Y no sí. cuando todavía están. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Contanos, Sofía, por favor. Bueno, Diego Spagnuolo es el primer procesado del gobierno de Milei. El juez federal Sebastián Casanelo procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 acusados en la causa en la que se investigan presuntas coimas en la órbita de esta agencia. El expediente se originó a partir de la filtración de audios de conversaciones de Spagnuolo con los que mencionaba un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos. Según la acusación de la Fiscalía, la agencia desempeñó el rol de una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, en beneficio de proveedores vinculados a funcionarios y que Spagnuolo permitió, consistió
y supervisó este sistema y se benefició de él. El juez federal Sebastián Casanelo procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otros 18 acusados en la causa en la que se investigan presuntas coimas en la órbita de esta agencia. El caso se inició a partir de la filtración de audios de conversaciones de Spagnuolo en los que mencionaba un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos que supuestamente involucraba a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. El juez, además, ordenó que se cite a indagatoria a otros acusados en el mismo expediente y dispuso medidas preventivas sobre las droguerías que forman parte de la investigación. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, Gracias. por traernos esta noticia, que bueno, que es una noticia que en su momento picó fuerte con los audios, después se fue diluyendo y ahora... Pero en síntesis fue así. Las coimas siempre estuvieron, pero cobraban el 5. Un día vino otro y dijo, no, che, en vez del 5, el 8. Y ahí saltaron todos y dijeron, no, porque ahí no me empiezan a cerrar los números y empezaron los cohetazos. Sí. Operaciones políticas, operaciones de medios. Y bueno, de ahí es el famoso el 3% de Karina. Era el 5 más el 3, 8. ¿Correcto? Sí, me dan las matemáticas, pero bueno, nada, no. Me parece bien que esto que se procese, ¿no?, a los funcionarios. Yo creo Casanelo que los jueces, tiene... a medida que vaya pasando el tiempo, se le van a ir animando, porque se le fueron animando a todos los gobiernos a medida que van llegando. Y a medida que van llegando a su final, inclusive los mismos funcionarios empiezan a renunciar y nadie quiere aceptar un cargo ya en el gobierno, que es lo que empezamos a ver y lo que vamos a empezar a ver de a poco. Sí, hubo una serie de renuncias desde que empezó el año, una tras otra, ¿no? Y sí, la más interesante es la de Labaña. Marco Labaña, es verdad. Se rajó porque dijo, yo esto no lo firmo, me voy, no quiero quedar destruido por la historia, porque el tipo finalmente también tiene una actividad privada y cuando salte de lo público a lo privado dice, che, sos un mentiroso y todavía me querés cobrar por tus análisis económicos, mejor me voy, dijo, y entonces vino uno que estaba buscando empleo hace como 6 meses. Bueno, Osvaldo, ¿algo para agregar sobre este tema o volvemos con el Parque 3 de Febrero? No, preferiría no agregar. Yo tengo digamos, yo tengo los ejemplos ligados a todo el papel en el Parque 3 de Febrero. O sea, las comisiones directivas de los clubes con los funcionarios municipales y nacionales, digamos, no sé cómo llamar, la complicidad en dejarlos hacer cualquier cosa, constituyen también delitos que nunca se juzgaron ni se van a juzgar. Y hay varios ejemplos dentro del parque como para analizar, ya que estos temas nacionales son, de acuerdo con lo que decían, ¿no?, anteriormente, pero son más conocidos. Claro. Y los vernáculos, digamos, los locales no son conocidos. Bueno, ¿querés decir vos con una En este nota? sentido, ¿cuáles son los clubes que más han depredado al Parque de 3 de Febrero? Es decir, que han ocupado tierras ilegalmente. Bueno, tiene varias aristas la pregunta, la respuesta, digamos, porque uno es el origen de cómo los clubes fueron accediendo a tierras y otras cómo las fueron usando, ampliando. Pero hay uno que es ¿cómo le decía? El gran depredador, el Club de Gimnasia y Esgrima, que no se llama GEBA. Aclaro esto porque ustedes dicen, GEBA. No, se llama Club de Gimnasia y Esgrima. El de Buenos Aires se lo agregaron periodísticamente para diferenciarlo del de La Plata, que ese sí de Gimnasia y Esgrima La Plata. Bueno, el Club de Gimnasia y Esgrima nace, como todos los demás clubes, con
concesiones de los gobiernos nacionales o municipales sobre tierras públicas. O sea, los orígenes del Parque 3 de Febrero es la creación de un gran parque en tierras expropiadas a Juan Manuel de Rosas. Eso es lo más público, ¿no? Son tierras del dominio, eran hasta el 96 tierras del dominio público del Estado Nacional. Entonces, le corresponde al gobierno nacional entregar concesiones en esos predios. Tal vez así que las concesiones a la rural, por ejemplo, se la venía dando el Congreso. Hasta que Menem resuelve esa venta trucha junto con Cavallo, pero esa es otra historia. Vamos a Gimnasia y Esgrima. A Gimnasia y Esgrima llegó a tener 3 sedes en el Parque 3 de Febrero. Y llegó a tener, este dato es importante e interesante, en 1920, una ley nacional votada en el Congreso Nacional le otorga a Gimnasia y Esgrima los fondos provenientes de los premios no cobrados de la Lotería Nacional. 1920. Da la casualidad que el presidente de la Cámara de Diputados era vicepresidente de Gimnasia y Esgrima y obtienen este beneficio. O sea, Gimnasia y Esgrima le dan los terrenos gratis y le dan plata para construir la sede también a costa del erario nacional. Esta ley que decía es de 1920, pero bueno, tarda en implementarse y en 1930 inaugura esa sede sobre Figueroa Corta que parece un castillo estilo Tudor, Sí. y la sede de San Martín. 31 de diciembre de 1930. En el mes de septiembre había habido un golpe, el golpe de Uriburu, el 6 de septiembre de 1930. Bueno, a la inauguración va el presidente golpista, el general Uriburu, el que había sido presidente de la Cámara de Diputados, el golpeado, digamos, Arturo Goyeneche, e inauguran esa sede hecha con dinero del Estado Nacional. O sea, el dinero nuestro, del Estado Nacional. Bueno, así empieza Gimnasia y Esgrima. Cuando Amigos del Lago, en 1990, estamos hablando, termina por doblarle el brazo a Grosso y anular el decreto de las concesiones, empezamos a interiorizarnos de todo lo que había, lo que veíamos en el parque. Y resulta que la mayoría de lo que estaba atrás de un alambrado, de una pared, era trucha, o sea, era terreno apropiado, o con concesiones vencidas. Por el caso de Gimnasia y Esgrima, era directamente corrían los alambrados. Y así se había apropiado de 2 hectáreas, una a cada lado de su sede de San Martín. Y tenía una concesión vencida en su sede de Jorge Libre. Entre paréntesis, esa sede también se hizo con dinero del Estado. ¿En misma época? Unos años después. Sí, más o menos en la misma época, ¿no? El año 30, 40 aproximadamente. Durante la llamada década infame. Bueno. Entonces, aparte de haber obtenido las tierras y las edificaciones del dinero del Estado, cada comisión directiva vivía de eso. O sea, porque hay que ser claro, cómo juegan acá las comisiones directivas. En general estaban constituidas por un juez, un ex juez, un militar en actividad o retirado, abogados, empresarios, toda gente influyente. Tal es así que cuando conseguimos, a través de un juicio que se armó, a través de la publicación en los medios de la denuncia nuestra, se toma de oficio nuestras denuncias y se arma una causa gigantesca. Y los fiscales empiezan a investigar, en serio,
esa investigación fue en serio. Y encontraron una serie de irregularidades mayores a las que nosotros denunciamos. Pero para esto ya nos habíamos metido en la historia del parque, en ver planos de todo tipo, denuncias que nos llegaban, gente de diversos partidos, porque a veces los opositores juegan a favor del que protesta, a veces. Y entonces nos hacían llegar documentación y fuimos reconstruyendo una historia del parque. Y esto que decía, las comisiones directivas en relación directa con los funcionarios, que les dejaban hacer cualquier cosa, con tal de que el cumpleaños de 15 de la hija del fulano lo celebren en los salones de gimnasia. Que se siguen celebrando. O cosas por el estilo. Sí, cumpleaños, casamiento, todo. Bueno, Y recitales. Favores, no, recitales son totalmente ilegales, pero son permitidos, porque no tiene habilitación como lugar para recitales. Y el Buenos Aires Lauteri, por ejemplo, tenía tomado todo un sector del parque como plaza de estacionamiento para sus socios. Directamente. Habían tirado la piedrita roja, La granza, en un sector que era estacionamiento para los autos de sus socios. Tenían 4 canchas de tenis sobre una plaza, que le habían dado en una época, y el presidente era un juez en la actividad, Viroch Caride. O sea, estaban contentísimos. No, estaban contentísimos por conseguir cosas para sus socios. Y hasta después, siguiendo con la investigación que se me dio por hacer, descubrí cómo había sido la venta de las tierras a los clubes. La venta de las tierras la hizo Cacciatore, ¿no? En el 78. Cacciatore, bueno, o sea, obviamente en esa época no había congreso, no había consejo deliberante, no había nada. Y aunque hubiera habido un consejo deliberante, no tenían facultades para vender tierras que eran de Estado Nacional. Claro, el gobierno nacional. Sí. Decreto, ordenanza, decreto. Cacciatore era ordenanza, decreto. O decreto, ordenanza. Decreto, ordenanza. No publicado. Después lo descubrí. Tengo todos los textos publicados. Le vendían a los clubes ocupantes la tierra donde estaba. La vendían con un plan de algo así como 50 y pico de cuotas, a precios ridículos. Todo era ridículo. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera eso pagaban los clubes. Le dieron 3 prórrogas y seguían sin pagar. ¿Por qué? Porque las comisiones directivas de todos esos clubes están compuestas por grandes personajes del establishment y se creen absolutamente dueños de todo. Y así proceden. Y les daba resultado. Avanzaron sobre terrenos y demás. Sí. Y en algún momento hubo un parate con eso. Sí, hubo un parate. Te termino esto de las ventas. Porque Nos quedan 10 minutitos, Osvaldo. Porque los clubes dicen, no, nosotros compramos la tierra, la nuestra. Una truchada tan grande que yo la describo en el libro. No pagaron nada en toda esa prórroga que hubo durante el gobierno militar. Después de Cacciatore siguió otro intendente. Y cuando estábamos en plena democracia, gobierno intendente Suárez Lastra le refinancian todo, o sea, no habían pagado nada. Estamos hablando del 83, habían sido vendidas en el 78, pero les dan unos planes más que beneficiosos. Dicen 70% de la cuota, le hacen en cuotas infinitas a precios tan ridículos, pero el 70% de la cuota va a estar compuesta por prestaciones deportivas.
las prestaciones deportivas a los colegios. Claro. Bueno, pero ¿qué significaba esto? Las horas en que estén disponibles las canchas, en que estén disponibles. O sea, de 11 de la noche a 6 de la mañana están disponibles las canchas. Así pagaron. Bueno, el otro aspecto que me decías... No, digo, en algún momento este avance sobre terreno del sí. parque Sí. tuvo un freno. Sí, recuperamos muchísimo. Por escándalo público y por la justicia, por las dos cosas. O sea, recuperamos, los primeros terrenos fueron por escándalo público. Había una canchita de un funcionario municipal que funcionaba sobre una plaza, directamente. El tipo que alambró, hizo un club sobre una plaza pública, ahí sobre la Pampa, y era funcionario municipal. Eso fue la primera liberación de una hectárea, en la época de Domínguez, el último intendente. Después, cuando se instaló el primer gobierno de la ciudad con el agua, se liberó una hectárea de las invadidas por Jiménez y la avenida de los Ombúes. Y después siguió la causa judicial y en el 2005 logramos el desalojo de otras hectáreas de Gimnasia y Esgrima, que fue lo más difícil, porque adentro de Gimnasia y Esgrima había un juez que paró las primeras medidas. Hoy ese juez lo busca Interpol, está refugiado en Qatar, Irimia se llama. ¿Cómo se llama? Irimia. Pero vos no lo soltás nunca. Se fue a Qatar y todavía te acordás de él. Pero Bueno, es es un que ahora delincuente. hace poco, el año pasado, lo estaba buscando Interpol por otra estafa. Pero en ese momento era miembro de la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima. Bueno, ahora el Gimnasia de Esgrima privatizó un montón de espacios adentro. Sí, está tiene privatizado. boliches bailables. Sí, Boliches, totalmente bares trucho. y gimnasios. Sí, Es medio un desastre. sí, todo. es así. Y te quiero preguntar sobre el club de amigos. ¿En qué también están en las mismas condiciones que Gimnasia de Esgrima? No, sí y no. Te voy a explicar sí y no. Club de Amigos fue una construcción hecha sobre un pedazo de bosque, el Parque 3 de Febrero, del 78, en la misma época del Parque General Belgrano. Era un pedazo de bosque eso. Entonces, primero lo manejó una organización religiosa. Eran unas monjas que, por lo que me cuentan, mantenían todo muy limpio y cobraban muy barato. Después Grosso le dio la concesión por 20 años. Pero las concesiones por 20 años la tenía que, hecha la legislatura de la ciudad, la tenía que ratificar la legislatura. Claro. Cuando se vence esa concesión, el Club de Amigos no había cumplido con ninguna de las contraprestaciones que le fijaba la concesión. Pues siempre pone alguna contraprestación con la que no había cumplido. De tener chicos en situación de... Sí, de ofrecer actividades deportivas a chicos con Sí, vulnerabilidad. exacto. Sí, sí, sí. Y otras cosas que también, todo lo que era gratuito o menor precio, nada había cumplido. Pero la legislatura le vuelve a renovar la concesión en aproximadamente 2005, estaba 2005-2006. Pero en ese momento ya varios diputados de la ciudad eran socios del Club de Amigos sin pagar. Entonces, dentro de la legislatura de la ciudad se arma un lugar del Club de Amigos. Claro. Y Otra vez los vínculos entre los clubes y los funcionarios. Y eso Que en algún momento se cortó, porque algún retroceso hubo. recuperamos casi 8 hectáreas. Club 4 a Gimnasia y Esgrima, después Buenos Aires Lawn Tennis, 2 al Alemán de Equitación, otro al club que le decía que había hecho un funcionario en una plaza. Bueno, 8 hectáreas y pico recuperamos. Por una acción judicial muy fuerte, que la tuvimos que pelear también, porque
en un momento dado estaba parado todo el desalojo de Gimnasia y Esgrima, porque el procurador de la ciudad, del gobierno del agua de la ciudad, Marcel, era amigo de la Gimnasia y Esgrima, la Gimnasia era amigo del gobierno, no importa. Habían trabado la causa porque el gobierno estaba a favor de lo que decía Gimnasia y Esgrima en la causa del salón. Bueno, metimos una abogada nuestra que lo destrabó, y en función de eso después el desalojo judicial pudo avanzar. Bueno, en total eran unas 8 hectáreas, 8 y pico. Pero aparte recuperamos partes de parque que no estaban parquizadas. A ver si me explico. Por ejemplo, lo que era la playa de estacionamiento de Paseo de la Infanta. Todo un predio entre el viaducto del San Martín y el terraplén del Mitre. Era playa de estacionamiento y naturalmente era así. Y nosotros, investigando toda la historia y la geografía y todos los temas legales, eso era terreno de la ciudad. Bueno, un triunfo para lograr que eso sea parque. El velódromo. En determinado momento vino un proyecto del jefe de gobierno de demoler las tribunas. Estaba ¿Tenían algún informe? Obsoleto. Sí, algún informe que recomendaba la demolición. Sí, no, eso era. Pero le quitaban toda la protección que tenía. Lo sacaban de área de protección histórica y el UP. O sea, quedaban 5 o 6 hectáreas que son un agujero negro en el medio del parque. Bueno, eso lo resolvimos en contrario. Pudimos, dentro de la legislatura. Una cosa inédita que sería larga de... No, pero bueno, es un terreno más ganado. Yo te voy a tener que apurar un poquito porque faltan 2 minutos. Me gustaría darte un tiempo para alguna reflexión final, de un minutito y demás, y cerrar el programa. Bueno, está bien. Una reflexión. Bien, nuestra asociación, el año pasado se cumplieron 150 años de la inauguración del Parque 3 de Febrero, 1875-2025. Hicimos una pequeña conmemoración en el barrio de Palermo Viejo y yo presenté el libro, el segundo libro, con la historia, lo que yo llamo la verdadera historia del Parque 3 de Febrero, que no es la historia rosada de que porque era Rosa, Sarmiento, entonces queda todo un anecdotario ahí. No, es una lucha, un transcurso de idas y vueltas, de ganar terreno y perderlo, y de lograr que lo que hicimos en la asociación es contar la verdadera historia, realmente la verdadera historia de la depredación del parque y el estado actual, y cómo intervino Amigos del Lago. O sea que, quieran o no, formamos parte de la historia del Parque 3 de Febrero. Muy bien, ¿dónde encontramos ese libro? Doy en un sitio, Vale. www.parque3palermo.com.ar. Bien. Bueno, se nos va el programa, Pablo. Un programón, nos enteramos de muchos chanchullos de los clubes que son ocupas VIP. Sí, esa es la denominación. Bueno, agradecemos a los invitados, a Osvaldo Enrique Echeverría, presidente de la Asociación Amigos del Lago. Muchas gracias, Pablo Rubín. Muchas gracias, Alejandro Pérez. Gracias a Francisco Iser, que lo pudimos entrevistar desde Córdoba. Gracias a Aldana, la operadora técnica, al equipo que nos acompaña, y gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando. Invitarlos a que el próximo martes a las 19 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Gracias. Ya está bien.